Voces errantes. Muy buenas noches, oyentes. Bienvenidos una noche más a Voces Errantes. En la noche de hoy continuaremos con esta gran temporada de literatura de terror que, bueno, ha sido un camino bastante interesante, ha sido un camino muy largo de recorrer, pero asimismo lleno de muchísima información, muchísimos datos, muchísimas referencias que pues a día de hoy creo que a nosotros, a quienes tenemos ese bichito del terror impregnado en nuestras vidas, pues nos ha hecho quererlo un poco más, como querer profundizar, querer indagar mucho más en este mundo. Y esperamos también que pues a las personas que pues están empezando a conocer más de este mundo, más de todo este universo literario de terror, pues estén mucho más metidos en el tema y realmente estén pues empezando a apropiarse de toda esta línea literaria. Hablo un poco nostálgico porque pues bueno, ya en este recorrido de hoy estamos acercándonos ya hacia la línea final de esta primera temporada de Voces Errantes. Vamos a completar el proceso histórico del siglo XIX y vamos a dar un acercamiento hacia pues el siglo XX, abriendo las puertas a pues este siglo XXI y toda la literatura de terror actual que estamos viviendo. Como siempre, pues es todo un honor darle la bienvenida a Memo, que está con nosotros acompañándonos esta noche. ¿Cómo se encuentra hoy, Memo? Buenas noches oyentes, buenas noches Jefferson, muy bien, espero que ustedes también se encuentren muy bien. Pues nada, así es, ya llegamos a un capítulo muy esperado, al menos por mí, ya que vamos a tratar un, un autor pues de mis favoritos, pues aparte de que obviamente el que tratamos el capítulo pasado, que pues es un gusto en común, ¿no? Que es Edgar Allan Poe, pues en este ya llegamos con Lovecraft y pues todo lo que conlleva el siglo XX y ya lo que usted dijo, pues toda la literatura que ya va evolucionando hasta este punto y sus vertientes y sus influencias en otras artes y demás, ¿no? Sí, exactamente. Ya vamos a dar con unos temas bastante interesantes, con escritores bastante interesantes, con, yo diría que un nivel bastante alto, ¿no? Sí, bastante porque son los clásicos que han marcado la historia prácticamente y hoy día son obras maestras que incluso nos enseñan desde el colegio, desde la secundaria, para, para la formación como tal de la sociedad, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, yo creo que pues hoy sí hay que hacer una introducción lo más corta posible, que creo que ya nos excedimos un poco porque hay mucha tela por cortar y hay mucho tema que hablar. Así que, pues nada, todos pónganse cómodos, vamos a alistarnos porque arrancamos con una nueva noche de Voces Errantes. Bueno, y para dar un contexto, vamos a ampliar algunos temas que quedaron pendientes del siglo anterior, que fue pues el siglo XIX, que pues dieron pie para muchas cosas en el siglo XX. Entre ellos pues están una serie de publicaciones de ficción horrorífica y de terror. Eran fascículos pues creados con mano de obra barata, por así decirlo. Eran fascículos que en el siglo XIX se vendían por un peñique. De ahí pues viene su nombre, que pues se llama Penny Dreadful. Son pues como dije, unos folletos que publicaban algunas historias y las entrelazaban en algunas ocasiones
de arquetipos que ya hemos venido mencionando, ¿cierto, Jefferson? Sí, así es, tal y como lo dice Memo, pues ya son como arquetipos plasmados justamente en estos folletos que se desarrollaban pues con mano de obra muy barata, como dice Memo. Digamos que la generalidad del contexto del momento pues viene dada por la revolución industrial, ¿no? Obviamente este suceso cambia el mundo por completo y la literatura obviamente no se iba a quedar atrás con este proceso. En este momento pues las ciudades estaban abarrotadas de personas, había una sobrepoblación para el momento pues sumamente complicada y estas personas pues básicamente convivían hacinadas. Aparte de que vivían hacinadas, pues soportaban unas jornadas de trabajo sumamente largas. Estamos hablando de hombres, mujeres y niños por igual, ¿no? En donde aparte de estas largas jornadas de trabajo, de vivir hacinados, pues también tenían sueldos miserables y pues es más que obvio que todo este contexto hacía que tuvieran unas condiciones de vida pues horrendas, ¿no? Por este momento pues digamos que atravesando todos estos sucesos sociales, la gente casi que necesitaba evadir pues esta realidad que tenían, era como una obligación porque el peso de llevar este ritmo de vida era imposible. Entonces pues en este momento es donde aparecen los denominados Bloody Penny, que pues con el tiempo pasarían a convertirse en estos famosos Penny Dreadful, ¿no? Básicamente eran folletos con historias de terror bastante intensas y asimismo muy cortas, que se caracterizaban porque eran historias viscerales y directas. No tenían, digamos que mucha relación con la alta literatura, ¿no? Con esta literatura que pues a la que ya venían acostumbrados, que era muy, muy completa en su desarrollo, en su escritura, era todo lo contrario. Esto era como historias para el pueblo, podríamos decirlo, ¿no? Aquí dentro de las referencias que tenemos, tal vez pues el Penny Dreadful más famoso puede ser Sweeney Todd, el barbero demoníaco, que originalmente pues se llamó El collar de perlas, que pues fue publicado en 1847. Podría decir que pues es bastante reconocido por la película de Tim Burton, que está pues protagonizada por Johnny Depp, que fue lanzada en el 2008. Pues está ambientada obviamente muy al estilo de Tim Burton y pues es un musical. Creo que esta es como la referencia cinematográfica más cercana pues para quien no conoce la historia original pues publicada en el Penny Dreadful, ¿no? Detrás de esta publicación, de este cuento, empezaron a aparecer otros grandes mitos del terror que con el tiempo pues cobraron forma y empezaron a tomar protagonismo, como Barney el vampiro, que sería una influencia directa en el desarrollo de el Drácula de Bram Stoker o Wagner el hombre lobo. Como lo decía ahorita, estas duras condiciones de vida de las personas, sumado a tener que vivir hacinados uno sobre otro, la suciedad también que había en la calle en ese momento, ¿no? Haciendo pues un poco de memoria, pues recordemos que las condiciones sanitarias tampoco eran las mejores en la época, entonces digamos que todo se mezclaba y todo formaba como un caldo de cultivo para que pues el caos se tomara la sociedad, ¿no? Esto pues fomenta en su momento que la delincuencia juvenil pues empezara a aumentar exponencialmente, siendo uno de los problemas sociales más difíciles de sobrellevar en aquella época. Sin embargo, pues la sociedad burguesa del momento, la alta sociedad de la época, culpó directamente de este problema de la inseguridad a estos folletines del terror y declaraban pues que estos Penny Dreadfuls directamente incitaban a la violencia. Allí es donde pues en el momento en el que algún padre encontraba a su hijo leyendo uno de estos folletos, pues inmediatamente y terminaba en la basura o más radicalmente pues en el fuego incinerado, ¿no? Hay datos que dicen pues que se llegaron a realizar quemas de libros públicos
y esto pues hace que a día de hoy encontrar ejemplares originales de estos Penny Dreadful pues sea toda una odisea para los coleccionistas y asimismo pues que uno de estos folletos pues tenga un valor inmenso para todas estas personas que pues se dedican a coleccionar elementos de literatura históricos. Sí, es una época interesante. Yo creo que se explicaría mejor pues con otra referencia, esta vez pues de la pantalla chica, específicamente una serie que sacó Showtime en 2014 que se llama pues homónimamente Penny Dreadful. Es bien interesante, pues tiene 3 temporadas y el próximo año se estrena una nueva temporada que es como un spin-off. Tiene un elenco pues bien interesante y pues allí pueden verse muchos de los personajes pues que ya mencionó Jefferson y que hemos explorado en otros capítulos, tales como el doctor Víctor Frankenstein y obviamente su monstruo Frankenstein, tales como el hombre lobo, el mismo Drácula y un señor llamado Dorian Gray, que pues precisamente cabe mencionar aquí este señor pues que es de una obra bien interesante y fascinante, se llama El retrato de Dorian Gray, pues se publicó en 1890 por el señor Oscar Wilde, ¿no? Aquí vemos también cómo empieza también una dualidad, ¿cierto? Este personaje pues lo encontramos también en una de las referencias cinematográficas del capítulo pasado, pues de la Liga Extraordinaria, en la que precisamente pues vemos ya otros personajes que también mencionamos como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, bueno, unos nuevos que pues no son tan conocidos y no mencionamos, pero pues sí son clásicos de la literatura como el Capitán Nemo. También está pues precisamente este señor Dorian Gray y una vampiresa y pues el hombre invisible. Bueno, ahí Memo trata varios puntos que me parecen bien interesantes, ¿no? Inicialmente, pues el tema de la dualidad es un tema muy relevante del momento, porque, pues ya avanzando un poco en este desarrollo literario y cómo venían, pues ya digamos que la sociedad a sí mismo empieza a cambiar y existe pues un nuevo marco social en donde las ciudades crecen y ya se vuelven un poco más impersonales, ¿no? Ya digamos que dentro de la cultura interna, los vecinos apenas se conocen, se vuelven pues, relaciones un poco violentas y ya no se puede contar de igual manera con la benevolencia del prójimo hacia uno, ¿no? A como veníamos, digamos, acostumbrados en estas sociedades que eran un poco más unidas y pues un poco más pequeñas, digamos, en su formación estructural. Entonces, allí en este momento, la literatura de terror justamente empieza a buscar la moralidad personal, ese monstruo interior, y allí es donde se forma pues esa dualidad de la que hablaba Memo hace un momento. Justamente en ese estado de, digámoslo, ansiedad social, aparece pues el señor Robert Louis Stevenson, donde pues se basa en un hecho real y escribe el famoso Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que se convierte en un éxito instantáneo y pues diría yo que a la par de Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray pues responde justamente a esa conciencia social y representa justamente esa dualidad de la parte interior en su lucha constante con la exterior de una persona, ¿no? Allí es donde pues digamos que empiezan a crearse como estos nuevos arquetipos que van a permanecer en la literatura de terror con personajes pues digamos que muchos fundamentados en historias de la vida real, otros inventados, como el ejemplo del famoso asesino Jack el Destripador, ¿no? Que en su momento también daría mucho de qué hablar y sería un referente vital para todo este desarrollo literario, justamente bajo las premisas que estamos determinando. Alejándonos un poco ya pues de esta zona norte europea, llegando ya un poco más hacia el sur, hacia Francia, pues por esta misma época empiezan a aparecer movimientos y formas de literatura artística, llamémoslo, que justamente van a empezar a determinar un nuevo camino que va a llevar el género. Allí pues justamente aparece el famoso Grand Guignol, que eran pues obras de teatro pequeñas, pero bastante macabras y en extremo violentas, que
pues casi siempre terminaban con venganzas, desmembramientos, situaciones, digamos que de crudeza extrema de este nivel. Y la característica más importante es que casi siempre presentaban a las mujeres como los personajes traidores, presentaban a las mujeres en historias de engaños sentimentales y los hombres pues eran los, digamos que las víctimas manipuladas de esta situación. Y esto se ve reflejado, adelantándonos un poco en el tiempo, pues en los inicios de Alfred Hitchcock, quien pues tomaría bastante referencia de este gran guiñol, pues para empezar a dar sus primeros pasos en el cine de terror, ¿no? Aparte pues de introducir todos estos nuevos arquetipos en el género, como hablaba pues de la mujer tomando un rol distinto, ¿no? Como pues esta esposa manipuladora y la conocida femme fatale, el Gran Guiñol pues creó una estética y sentó unas bases bastante sólidas para la llegada del gore o el gore, en cuanto pues al desarrollo de literatura y de cinematografía un poco más adelante, ¿no? Recordemos que pues esta línea gore o gore pues es básicamente un tipo de... Es que pasan los carros. Un tipo de cine de terror justamente que pues se caracteriza porque está centrado en lo visceral y la alta violencia gráfica que llega muchas veces al extremo. Hay un detalle también bastante importante en este desarrollo literario francés, y es que sería justamente pues allí en Francia donde aparecería la primera definición de literatura de terror, que pues vendría de la mano del poeta Paul Verlaine, quien diría que el terror es una mezcla del espíritu carnal y la triste carne, con todo el violento esplendor de un imperio decadente. ¿Le parece que es una buena definición, Memo? Bastante, yo creo que bien moderna, ¿no? Sí, yo creo que para el momento social que se estaba viviendo y el desarrollo que le estaba dando Francia a la literatura de terror, queda como anillo al dedo. Y no solo en Francia, en ese momento pues se estaba dando como este auge, podríamos denominar, de la literatura de terror, ¿no? En España, pues durante el siglo XIX y pues parte de principios del siglo XX, aparecen grandes escritores de terror, aunque pues digamos que la línea literaria basada en el terror, en esta zona geográfica en particular, pues tomaría una influencia un poco diferente, porque pues el terror también tenía una mezcla extraña con el romanticismo que se estaba desarrollando en este momento. Y justamente sería Gustavo Adolfo Bécquer quien tomaría, digamos, la batuta principal y sería pues la cabeza, la figura principal de este terror romántico español que se desarrollaría durante estas décadas, ¿no? Ahí detrás pues vendría también a, digamos que, completar toda esta línea de escritores, completar toda esta línea literaria, varios escritores como pues Alarcón o Blasco Ibáñez, quienes pondrían su granito de arena en el género, ¿no? Aparte de eso, pues hay un nombre bastante importante de esta época justamente, Horacio Quiroga, quien muchas personas llegan a llamarlo como el maestro del cuento de terror latinoamericano y que incluso muchos estudiosos llegan a compararlo con el maestro Edgar Allan Poe. Bueno, y a pesar de que la literatura de terror iba evolucionando, mostrándose de otras formas, y con la pauta que pues nos dio Edgar Allan Poe con su terror psicológico y mezclado con una historia de terror gótico, aparece el señor Henry James con una de sus obras, pues su obra más reconocida y yo creo que una obra maestra, se llama Otra vuelta de tuerca. Y digo obra maestra porque, pues bueno, como dije, es una mezcla entre todas esas influencias que llegaron hasta ese punto y
y casi como lo describe él en la obra, pues los límites entre la realidad y la ficción pues se confunden tanto que uno como lector no sabe cómo interpretar pues ambas facetas, ¿no? Dentro de esta obra. Entonces es bien interesante. Yo pues aquí dejo esa referencia tanto literaria como cinematográfica, pues hay varias películas que, que abordan pues y que adaptan esta obra. La más representativa pues precisamente es de este año, se llama de la misma forma Otra vuelta de tuerca. Otra que yo creo que también está bien relacionada es la película de Los Otros del 2001 con Nicole Kidman. Es bien interesante y pues es una película con una trama gótica precisamente. Y pues dejo también unas más recientes que también son adaptaciones de historias góticas y que son bien nombradas y son bastante buenas, pues la maldición de Hill House y recientemente la maldición de Bly Manor. Esta última pues me sorprendió y me emocionó bastante al notar la similitud y algunos personajes que copia a la perfección de esta obra de Otra vuelta de tuerca en esa nueva historia, sin dejarle ser pues bastante interesante y buena. Pues esta obra fue publicada pues en 1898, ya a finales del siglo XIX. Bueno, varios referentes y recomendaciones bien interesantes. Varias de las que ha dado Memo, pues las he visto también y puedo dar fe de que son bastante buenas, ¿no? Y cerrando ya, pues justamente este siglo XIX, junto al referente que nos da Memo de Otra vuelta de tuerca, pues hay una referencia que yo creo que es obligada también por el peso histórico que tuvo en su momento, ¿no? Estoy hablando justamente de La Guerra de los Mundos, que fue publicada en 1898 y básicamente describe una invasión marciana a la Tierra. El peso histórico lo tiene, pues, inicialmente porque pues se considera que es la primera descripción conocida de una invasión alienígena a la Tierra, ¿no? Y asimismo, pues, ha tenido una influencia enorme sobre posteriores representaciones de esta misma idea, ¿no? Tanto en parte literaria como en parte teatral, como en parte cinematográfica. Realmente tiene un peso referencial gigante. Es interesante, ¿no? Como también incluso la desinformación. Yo creo que aquí vale la pena citar nuestro capítulo piloto en el que también mencionamos precisamente este caso, pues relacionado con el tema de teorías conspirativas alrededor del COVID-19 y pues como todo eso lleva a la desinformación y el pánico colectivo de la sociedad, ¿no? Y se aplica bastante bien pues a esa historia, a esa experiencia, ¿no? Sí, exactamente. El tema de la histeria colectiva, que como dice Memo, lo tratamos en nuestro episodio piloto, habla un poco más de cómo los miedos desde un punto de vista psicológico pueden crear unos problemas enormes ya conceptualizados en la sociedad, ¿no? Pero aparte de esta historia tan interesante que vemos con la Guerra de los Mundos, pues también tenemos una novela de ciencia ficción escrita justamente en 1897, que es escrita pues por este mismo autor de la Guerra de los Mundos, llamado El Hombre Invisible, obra que pues fue originalmente publicada en entregas en la revista Persons Magazine en este año 1897 y unos meses más adelante pues fue publicada como una novela ya apoyada por una editorial externa. Básicamente la historia resume la experiencia de Griffin, que es un científico que teoriza que si se cambia el índice refractivo de una persona para lograr coincidir exactamente con el que hay del aire y de su cuerpo, pues no lograría absorber ni reflejar la luz. Consecuencia de esto, pues no sería visible. En este punto, pues el protagonista logra llevar a cabo este proceso, lo hace pues con él mismo, pero pues luego no puede volver a la normalidad y a volver a ser pues una persona visible, ¿no? Llegando a un estado mental
un poco inestable como resultado. Y bueno, pues de aquí para adelante ya es tarea de ustedes, los oyentes, pues indagar un poco más porque la historia es bastante interesante, es bastante recomendada. Además que creo yo que El Hombre Invisible también hace parte de este imaginario colectivo de terror que se ha venido formando y creo que a la par de varios, ¿cómo llamarlo? Monstruos tal vez es parte fundamental como de ese grupo élite de terror, ¿no? ¿Cómo lo llamaría Memo? ¿En qué grupo metería al hombre invisible? Sí, yo creo que, bueno, es como un experimento también que salió mal, ¿no? Yo creo que va de la mano con Frankenstein. Es como un incomprendido que ya quedó por culpa de, pues, de ese error, pues muy fuera del mundo y la sociedad como la conocemos. Entonces sí entraría como en ese clan de monstruos o de marginados conceptuales, podría decirse, ¿no? Y pues para entender mejor pues este personaje, obviamente también hay adaptaciones que pues las más recomendables son una que se estrenó a principios de este año, pues se llama El Hombre Invisible, y una que es del año 2000, que es bien interesante como se plantea allí El Hombre Invisible y se llama El Hombre Sin Sombra del año 2000. Bastante interesante esa película del hombre sin sombra, ¿no? Yo creo que es una de las películas que más me he repetido por televisión, la verdad. Y bueno, para esa misma época, justamente ya terminando siglo, aparecería una de las novelas más importantes en cuanto a literatura de terror de toda la historia, me atrevería a decirlo, escrita por el famoso escritor irlandés Bram Stoker. Estoy hablando pues justamente de la novela Drácula, la cual llevó este concepto de vampiro a la cima de los personajes de la literatura de terror. Hay muchas historias alrededor de este cuento, de esta novela, de su creación, de su desarrollo, de sus influencias, ¿no? Pero lo cierto es que realmente el peso que tuvo y que tiene aún hoy en día es inmenso y diría yo que es incalculable, ¿no? Muchas personas creen que pues Bram Stoker se basó en varias conversaciones que mantuvo con un famoso estudioso húngaro llamado Arminius Bamberi, quien pues en su momento le contó varias historias acerca de Vlad Draculea, ¿no? El famoso Vlad el Empalador, de quien hablamos en el episodio 6, en donde pues ahondamos un poco más en la leyenda de este emperador, de este famoso emperador que creó el caos y el miedo alrededor de toda esta zona de Rumanía. Esta novela, que pues como digamos elemento atractivo inicial, está escrita de manera epistolar, que es pues una forma de novela, básicamente, en donde los personajes no tienen diálogos ni narraciones, sino todo está escrito a base de cartas. Presenta también varios temas como el papel de la mujer en la época victoriana, toca un poco la sexualidad, la inmigración, el colonialismo, crea una atmósfera tan tenebrosa y a la vez tan cautivadora que realmente logra con ese objetivo de transmitir sensaciones, entre comillas, oscuras al lector, metiéndolo poco a poco la historia y pues creando todo un universo emocional, podríamos decirlo, del lector, cumpliendo pues con ese objetivo de quedarse en la memoria de las personas. De allí pues que este texto sea tan conocido y tenga tanta relevancia a día de hoy. Mediante pues estos diarios, estas cartas que vienen escribiendo los personajes en la historia, exceptuando por supuesto a Drácula, que digamos que es uno de los elementos que crean ese misterio alrededor de este personaje, ¿sí? Que toda su personalidad y toda su forma de ser se genera a raíz de las cartas y de los diarios que escriben todos los personajes alrededor. Bram Stoker desarrolla
una historia con pequeños saltos en el tiempo, bien administrados, y asimismo pues van revelando poco a poco esta ambición de poder que tiene Drácula y la manera en que se desenvuelve a través de tantos personajes, muchas veces sin conocer a la totalidad de ellos, ¿vale? Allí pues, aparte de eso, Bram Stoker se aprovecha de que tenía conocimiento de elementos como la superstición, y allí es donde atribuye a Drácula rasgos peculiares del vampiro, ¿no? Como serían pues lograr la obediencia de, de animales que en su momento, e incluso hoy en día, muchos pueden considerar repulsivos, ¿no? Como ratas, moscas, arañas, por supuesto murciélagos, y asimismo pues también animales depredadores como lobos, como dingos e incluso zorros. Aparte de eso también cuenta con poderes como la telepatía, como el control mental, como contar con una fuerza sobrehumana, convertirse en animal o incluso en una niebla bastante espesa. Asimismo, pues cuenta con debilidades, ¿no? Como perder todas estas facultades durante el día, al punto de que pues el conde Drácula huye de la luz diurna porque pues llega a destruirlo. Esto pues conlleva que él tenga que dormir sobre tierra, traída pues de su lugar natal, obligatoriamente dentro de un ataúd. Para alimentarse pues tiene que beber sangre humana y convierte en vampiros a quienes logre morder, y aparte de eso pues bautizarlos con su propia sangre, obligándolas a beberla. Las personas que únicamente son mordidas pues no tienen como esta transformación, digamos, a vampiros, ¿no? Dentro de la defensa, digamos, de quienes batallan contra estos vampiros, pues está el uso de crucifijos para mantenerlos a raya, a mantenerlos a distancia, flores de ajo, hostias consagradas y agua bendita. Pero pues la acción real para que pues un vampiro pueda ser asesinado se fundamenta en clavarle una estaca en el corazón o, en un caso pues un poco más extremo, llegar a decapitarlo. También hay una parte dentro de la historia en donde el profesor Van Helsing menciona que cuando se está dentro del ataúd, cuando el vampiro se encuentra allí adentro, si se coloca una rosa sobre la tapa de este, pues el vampiro no va a poder salir. Aunque pues dentro de la historia no se logra comprobar esto, digamos que queda como una hipótesis, pero puede ser una hipótesis bien fundamentada también por el desarrollo de la trama como tal. Así que bueno, todo este universo, todas estas características son las que crea Bram Stoker alrededor de este personaje, y creo que a día de hoy están muy interiorizadas dentro del imaginario colectivo, y en el desarrollo cinematográfico se puede notar mucho, ¿no, Memo? ¿Cómo lo ve hasta ahí? Sí, yo creo que él con esta obra pues prácticamente volvió a lanzar, como a posicionar la novela gótica. Yo creo que junto a la que ya nombramos de Otra Vuelta de Tuerca, esas dos como novelas góticas que vuelven y levantan como un poco ese género que ya estaba como en una categoría como de cliché en esa época, pues por ser tan quemada, por así decirlo. Y pues estas obras maestras contribuyeron tanto a recordar todos esos inicios del terror en la literatura, como para desarrollar nuevas hipótesis y nuevas ideas a partir de los recursos pues que ya tenían en ese tiempo, para tal como pues precisamente el terror psicológico que maneja precisamente el personaje de Drácula con su prisionero. Y bueno, pues esto se ve más que todo reflejado directamente en la novela literaria, ¿no? Y no solo en la novela literaria, sino pues también tiene una presencia enorme dentro del cine, incluso desde los inicios de este movimiento cinematográfico como tal. Digamos que la figura del vampiro como tal, como lo pudo haber establecido Polidori antes de que Bram Stoker le diera toda esta transformación hacia Drácula, pues aparece
bastante temprano en el cine. En su momento, pues Georges Méliès rodó una película denominada La Mansión del Diablo en el año de 1897, muy cerca pues justamente de esta publicación de Drácula, en donde pues desarrolla una película que trata sobre un hombre que entra a un castillo encantado y pues es acosado por espíritus dentro del castillo. Allí pues él hace un par de referencias sobre este ser sobrenatural, ¿no? Pero digamos que es unos cuantos años más hacia futuro, hacia 1922, en donde Friedrich Wilhelm Murnau nos hace la primera presentación, el primer acercamiento hacia este conde Drácula, quien pues por temas de derecho de autor y por demandas en su momento no pudo presentar su personaje con el nombre de Drácula, tuvo que hacerle una modificación y ponerle el reconocido nombre de Nosferatu, ¿no? Allí pues es donde digamos que esta figura de Drácula aparece y empieza a tomar forma. La película pues por supuesto bastante recomendada, es cine mudo pues de principios del siglo XX. Tal vez es un poco complicada de ver para muchas personas, ¿no? Pero yo creo que es completamente recomendada. ¿Qué tal le parece a Memo todo este cine mudo y obviamente el legado que tiene Nosferatu en estos inicios? Yo creo que es esencial para, para el arte como tal del cine, ¿no? Y ver cómo adaptaba esta obra maestra literaria a, a una nueva arte pues que ya empezaba a evolucionar en este tiempo, pues es algo fascinante y algo de apreciar, ¿no? Yo creo que pues personalmente a mí me gusta bastante el cine de Chaplin y pues obviamente ya había visto pues la de Nosferatu y pues como dije es una influencia bastante grande para todas las artes en general, yo creo. Claro, se convierte en una película de culto completamente y creo que no podíamos pasarla por alto aquí en Voces Errantes, más hablando pues de todo este tema de vampiros y de Drácula en particular. Más adelante, unos cuantos años en el futuro, aparece otra película que sí toma el nombre de, de la novela original Drácula en 1931, que es dirigida por Todd Browning y es producida pues por Universal Studios. Esta película ya toma toda la historia y forma todo un universo alrededor de este conde Drácula y también se convierte en un clásico de culto, en una película que trascendería el tiempo y sería pues el mayor referente del conde Drácula en bastantes décadas, muy recomendada también para quien quiera pues indagar un poco más acerca de este cine de terror de principios del siglo XX. Avanza el tiempo y llega a una película que pues yo me atrevería a decir que es la más representativa al respecto. Tal vez Memo esté en desacuerdo o en acuerdo conmigo, ya en un momento le haremos la pregunta a él, pero es justamente la película Drácula de Bram Stoker de 1993, que está dirigida por Francis Ford Coppola, la que realmente logra un éxito impresionante adaptando al pie de la letra la novela y llegando digamos a establecer parámetros para este desarrollo cinematográfico de pues el lugar tan alto que puso Bram Stoker con su novela en su momento, ¿no? La película pues protagonizada por Keanu Reeves, tal vez en sus inicios como actor, mostrando pues unos dotes impresionantes para la actuación. Pero ahora sí, ¿cómo le parece a Memo esta película del año 93? ¿Le parece que es buena? ¿Le parece que es mala? Cuéntenos qué piensa usted al respecto. Pues yo creo que es la más fiel de todas las que mencionó y que se han adaptado, porque antes y después de esta película de Coppola pues hubo otras, pero la más fiel a la obra y la más impresionante y yo creo que atmosférica pues es precisamente esta. Incluso en sus cortos que son como un poco más de 2 horas que dura la película, logra lo que usted dice, retratar pues
casi toda la novela en esos minutos a la perfección. Obviamente se quedan muchas cosas por fuera, pues como todas las adaptaciones de libros, pero, pero es una de esas pocas películas que realmente valen la pena. Incluso, sí, primero leer el libro y luego ver la película, pero ambas son como tan fieles que funcionan independientemente la una de la otra, ¿no? Es yo creo que la referencia estrella de esta noche. Totalmente. Además que el reparto que maneja, pues digamos que obviamente siento yo que está pues encabezado por Keanu Reeves, pero vemos que detrás está pues un Gary Oldman haciendo un papel de Drácula impresionante. Está Winona Ryder, está Anthony Hopkins. Es un reparto de actores realmente de peso, unido justamente a lo que dice Memo, una fidelidad del texto muy marcada y muy notoria. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que esta sería nuestra referencia estrella de esta noche, hablando pues un poco acerca de Drácula de Bram Stoker aquí en Voces Errantes. Bueno, y ya con eso cerramos el siglo XIX y pues inicios del siglo XX con estas influencias que al publicarse pues cogieron tanta fuerza entre todo el gremio y se empezaron a desarrollar pues otras corrientes, ¿no? Unas pues entre varias pues como dijimos de Lovecraft, pero pues bueno ya tenemos que dejarlo para el siguiente capítulo porque pues se merece un capítulo completo Lovecraft. Y pues no solo él, sino también el señor Frank Kafka, que en 1915 pues publicó La Metamorfosis, que es como su obra más conocida, y por aquella la que empiezan a desarrollarse como una corriente que llaman precisamente una situación kafkiana o un entorno kafkiano. ¿Y a qué hace referencia a esto? Pues a toda esa atmósfera y toda esa situación caótica, absurda y más que todo angustiosa de la existencia humana en la que pues nuestra impotencia es tan grande que pues no tenemos cómo salir de una mala situación. Entonces a eso se le llama pues algo muy kafkiano. Y bueno, esta obra es como tan representativa de esa corriente y también del autor como tal, porque pues el autor se tiene conocimiento que tenía como problemas con su padre. Él pues era muy estricto y Frank pues realmente tenía que hacerle caso a todo lo que dijera, entonces era como un miedo a su padre. Tal era su presión sobre Frank que lo hacía sentir como un insecto. Entonces de ahí viene pues como esa idea de él de escribir un relato en el que un hombre de un día para otro pues nace con extremidades y todo su cuerpo de insecto. Amanece acostado en la cama y pues esta situación en la que ni siquiera puede pararse porque pues está boca arriba. Imagínense un insecto boca arriba pues con su caparazón, solamente puede mover sus paticas. Lo menciona bastante desagradable, bueno, lo digo desagradable porque personalmente pues siento como un poco de asco hacia los insectos, pero creo que él lo redacta de esa manera que se lo imagina uno de esa forma, ¿no? Como verse con esas tenazas, con ese cuerpo deformado y como con ese casco en lo que debería ser el torso humano, que forma pues como toda, como ya dije, esa atmósfera que sirve de recurso para desarrollar pues una historia de este tipo, una historia incluso un poco fantástica, pues en la que una familia pobre depende de este señor que se convierte ahora en insecto y les toca mantenerlo. Es bien interesante. ¿Qué opina usted pues de esta obra y del autor Kafka, Jefferson? Claro, la metamorfosis es, yo creo que un paso obligado para todos quienes quieren tener un proceso a modo de, digamos, recorrido por todas estas líneas más importantes de terror, ¿no? En este caso, pues ver la historia de Gregorio Samsa, pues el protagonista de la historia,
y ver el proceso y ver el camino que lleva, en donde pues amanece justamente convertido en un insecto y a raíz de esto pues se va convirtiendo en un ser abandonado, en un ser detestado, aislado por parte de su familia, al punto de que pues las pocas veces que tiene que o que busca salir de su habitación pues lo tiene que hacer en secreto. Son como cosas que realmente, no sé, tienen un peso también psicológico bastante complejo, ¿no? Es como, no sé, una situación a la vez tan irreal y tan irónica que no sé, el peso emocional que conlleva toda esta línea literaria es bastante compleja, ¿no? Kafka es, vuelvo y lo repito, un paso obligado para todos quienes quieran indagar un poco más acerca de todas estas líneas literarias de terror y tal vez con temáticas un poco más extrañas de lo que, pues entre comillas, nos traen acostumbrados escritores como Poe, como Lovecraft, ¿no? Así que, no, realmente me parece muy buen escritor, me parece una muy buena opción y obviamente tenía que ser un tema a tratar aquí, pues en Voces Errantes. Sí, también pues tiene sus referencias cinematográficas. Estuve revisando y pues hay dos películas. Ya ustedes escogerán. Una pues es del 2002. Se llama pues La Metamorfosis de Valerie Fucking. Y pues es extraña porque para la época pues yo creo que es una película de bajo presupuesto, pero está bien lograda, en la que Gregorio Samsa pues no se convierte nunca físicamente en un insecto, ¿sí? Él simplemente es como un estado psicológico en el que él se siente como un insecto y actúa como el insecto que narra Kafka en su obra literaria. Entonces es bien interesante pues cómo la familia lo ve siendo humano, pero actuando como un insecto. Entonces eso es lo realmente perturbador y lo que hace que lo encierren y lo alejen de ellos, ¿no? Es bien interesante. Y la otra pues se llama también La Metamorfosis, es una película británica del 2012, pero esta es un poco más satírica, podría decirse. Y bueno, pues en esta sí se ve esa transformación del humano al insecto, con unos efectos pues dejan mucho que desear para el año, que ya era bien avanzado, pero pues bueno, es también muy fiel a la obra y pues es un poco más graciosa, como dije, es una adaptación como más actuada o sobreactuada, podría decirse. Entonces dejo esas dos referencias ahí. Antes de cerrar ya este capítulo de Voces Errantes, para ya en el siguiente, ahí sí dedicárselo completamente al maestro Howard Philip Lovecraft, con todo su horror cósmico y toda la mitología que desarrolló y que influenciaría al siglo XXI y a todos esos autores que vinieron apareciendo hasta ahora. Sí, claro que sí, Memo. Me gustaría también, antes de cerrar, añadir una pequeña referencia también cinematográfica, pues aparte de las que dio sobre la metamorfosis, y es la conocida película protagonizada por Jeff Goldblum llamada La Mosca del año 1986, que bueno, pues inicialmente está basada en un cuento de terror de ciencia ficción escrito por el escritor George Langeland, llamado también La Mosca, pero también tiene bastante influencia en cuanto a su desarrollo de parte pues de este cuento de la metamorfosis de Franz Kafka. Así que pues me gustaría añadir esta pequeña referencia también. Creo que pues un clásico de culto del cine de terror para pues cerrar este capítulo esta noche aquí en Voces Errantes. Nos queda, como decía Memo, pues cerrar con otro maestro de la literatura de terror, como lo fue Howard Philip Lovecraft, quien abrió las puertas a un terror diferente, a un imaginario bastante particular que también llevaría el terror a otro nivel, poniéndolo de nuevo en la mira pública y en un estatus bastante alto y diría yo que bastante merecido. Así que pues nada, los esperamos la otra semana, que
estén con nosotros, pues como siempre muy atentos, acompañándonos pues en esta primera temporada de Voces Errantes que ya se va acercando a su episodio final. Ya estamos bastante cerca de concluir toda esta línea histórica que hemos venido tratando. Esta noche pues agradecer a todos nuestros oyentes por estar con nosotros acompañándonos. Como siempre y por supuesto más que merecido un agradecimiento a Memo por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros, Memo. No, muchísimas gracias a usted también, Jefferson. Recuerden a nuestros oyentes también pues invitarlos a que nos busquen en redes sociales, en Instagram, YouTube, Spotify y iVoox como Voces Errantes. Estamos subiendo pues el capítulo semanalmente y alimentando el Instagram con todas estas referencias cinematográficas y literarias que vamos mencionando. Las vamos posteando allí para que ustedes tengan como un registro y una línea de tiempo y puedan pues como seguirnos el paso entre todo este recorrido que a veces es un poco corriendo por lo espeso que es, ¿no? En cada siglo, en cada época, pero tratamos de dejar pues lo más representativo y lo que mejor se puede adaptar a todos los amantes del terror. Así es, Memo. De nuevo, muchas gracias a nuestros oyentes. Nos esperamos la próxima semana para continuar con estos capítulos tan interesantes que se vienen ya para el cierre de temporada. Yo soy Jefferson y esto fue Voces Errantes.